La poética nodal de Jorge Eduardo Eyleson. Las ideas que en los próximos minutos desarrollaré expondrán el valor del nudo como el signo mayor de la capacidad creativa de la obra eyersoniana, aunque mi acercamiento buscará repensar el alcance de este valor, puesto que considero que no solo es un referente imprescindible para el trabajo plástico y performático del autor, de nuestro autor homenajeado, sino también para la escritura, para su escritura. Lo primero que haremos será detenernos en algunas cuestiones de base relacionadas al acto creativo eyersoniano. Por ejemplo, lo que encontramos y aprendemos del complejo accionario eyersoniano es una búsqueda incesante, regulada por una conciencia sobre la materialidad de las cosas y de su condición cambiante. Esta suerte de principio articula toda influencia, todo lenguaje y toda experiencia del sujeto creador. Es, en tal sentido, la fundamentación del devenir vital y creativo y la fusión de ambos devenires que Eyleson llamó alguna vez el absoluto poético. Por esta razón, como sabemos, no existe una sola expresión estética que simplifique esta búsqueda eyersoniana. Acudamos a Marco Martos para que lo explique con las siguientes palabras. Cito: todos los lugares a los que llega, todas las formas que alcanza, todos los temas que trata son provisionales. Son lugares, formas y temas que invitan a partir a otros lugares, a otras formas y a otros temas. Cierro cita. Esta búsqueda y esta conciencia de la materialidad cambiante, pueden ser comprendidas a la luz de otro principio conocido como creación vital, que se erige en una postura estética que debe ser asumida como una herencia del imaginario poético de César Vallejo principalmente. En efecto, Vallejo creyó en una praxis creativa verbal donde la dimensión racional, entiéndase la técnica, y la dimensión sensible se unían para dar nacimiento a una expresión integral y orgánica, que no se reduzca a una simple novedad temática de estructuración o de lenguaje. Veamos un fragmento del ensayo de Vallejo titulado "Se prohíbe hablar al piloto del 26". Dice Vallejo, nos dice lo siguiente, ¿no? Un poema es una entidad vital, mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. A un animal se le amputa un miembro y sigue viviendo. A un vegetal se le corta una rama o una sección del tallo y sigue viviendo. Si a un poema se le amputa un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. Eyleson recupera esta convicción por un esencialismo vital inscrito en la producción artística, una inscripción que termina por difuminar las coordenadas convencionales de lo real y de lo artificial en el discurso poético. Para fundamentar dicha recuperación, la recuperación de Eyleson de esta visión vallejiana, revisemos juntos otro fragmento, esta vez de un ensayo de Eyleson titulado "Notas para una poética en preparación", escrita 30 años después del texto vallejiano, en el año 55, donde se concibe al poema como un organismo también que conserva su vitalidad desde el ritmo y el movimiento de sus componentes en franca armonía. Este es el texto de Eyleson. Dice así, ¿no? No olvidar nunca que una metáfora es un organismo vivo, la réplica espiritual de un organismo viviente. La elección de un lenguaje, de un verso, de un vocablo, cae dentro de los límites de una función irreversible. La forma del poema depende de la perfecta coherencia de sus partes y recibe el nombre de vida. Y dentro del ámbito de las fuerzas vivientes, el menor error, la menor falsedad, el menor gesto superfluo produce un monstruo. Como ven, hay muchas similitudes entre estos dos fragmentos, ¿no? Y esto también revela esta suerte de paternalismo que ejerció, este paternalismo feliz que Eyleson celebraba en torno a Vallejo, y no solo ellos, sino mucho de su generación. Hay poemas dedicados de Eyleson a Vallejo, lo tematiza, lo inserta dentro del poema, y eso es muy elocuente, ¿no? Prosigo. La creación vital planteada en estos términos, la creación vital es este concepto, esta concepción, esta visión que creo que Eyleson recoge de Vallejo. Tiene como inspiración los momentos más sencillos y sutiles de la cotidianidad. Cito, por ejemplo, esta bella anécdota que Eyleson comparte con Miguel Ángel Zapata en una entrevista concedida a finales de la década de los 80 y de la que se desprende una verdadera poética. Esto nos cuenta Eyleson, lo confiesa, ¿no? Dice: tengo una colección de prismas, ¿sí?, y cristales en general. Pues bien, tenía uno apoyado sobre un poema mío y el sol entraba por una ventana. ¿Y qué cosa hacía?
distorsionaba a través del prisma las letras de este poema. Esta distorsión tan bella me gustó, además de los colores del espectro, la refracción y reflexión que provoca la imagen distorsionada por otra realidad. Los rayos del sol, del prisma combinado con la luz solar, me lleva a una meditación muy importante, la luz solar reformando un poema mío y proponiéndolo de otra manera. Cierro cita. Papel y prisma son dos objetos que, pensados individualmente, están provistos de usos y definiciones convencionales. Solo la mente y la sensibilidad del poeta hacen posible que se liberen, gracias a su entrelazamiento, los extraordinarios sentidos que custodian. El instante de la trascendencia comienza con una motivación natural, los rayos del sol, los cuales provocan una composición refractada donde lo poético, propiamente dicho, ya no solo es la escritura fijada al papel, sino también la explosión de luces transformando el poema, movilizando las letras, expandiéndolas, modificando sus formas. Toda escritura, desde esta perspectiva, es rigurosa e inherentemente poética en la medida de que solo indica un comienzo, nunca un final. La poesía es la reinvención de lo que tiene apariencia de finito. Volvamos a la conciencia de una materialidad cambiante. Este concepto también me interesa investigar de una manera más profunda. Tal vez esta conciencia se explique mejor por ahora desde las referencias que la mayoría manejamos en torno al trabajo plástico que realizó Eyerson. Como sabemos, desde finales de la década del 50 comienza a utilizar en su obra materiales como arena traída especialmente de los desiertos de Perú, restos óseos, arcilla, entre otros elementos orgánicos e inorgánicos. Así nace la serie El paisaje infinito de la costa de Perú, cuadros en los que críticos como Emilio Tarazona, que está en nuestro invitado y que sigue en la siguiente mesa, reconocen la confluencia de un impresionismo abstracto y un hiperrealismo, ¿no? Desde esta particular concepción estética se busca que el escenario austero y desolado del paisaje de la costa peruana emerja y se apodere de la superficie de los lienzos. Así es como el paisaje evocado se convierte en una realidad palpable. En un texto que lleva el mismo nombre de la serie, ¿no? El paisaje infinito de la costa de Perú, Eyerson confiesa lo siguiente. Esto nos dice Eyerson, ¿no? Comencé a sentir una falta angustiosa del territorio bajo mis pies. Tenía que excavar por mí mismo en esa dimensión hostil que la naturaleza y la historia me habían deparado, en la que, volente, nolente, había abierto los ojos. Este imperativo se impuso paulatinamente a través de una serie de experiencias en las que el recuerdo mismo comenzó a plasmarse de manera casi primordial y en armonía con su propia mecánica interna, cubriendo la tela de materiales y provocando en los mismos los accidentes que la naturaleza, es decir, la erosión, el viento, el calor, humedad, etc., provocan el gran lienzo del desierto. Es interesante reconocer cómo el autor concibe su trabajo plástico a partir de acciones como la excavación, propia de otras empresas dedicadas a entrañar la existencia milenaria del hombre, como la arqueología, ¿no? Pues ello reafirma la intención de rescatar y actualizar para nuestros ojos el legado cultural precolombino. De este modo, con este tipo de series, Eyerson busca transformar la experiencia cultural lejana del hombre actual, quien ve en las civilizaciones precolombinas un dato histórico, que no tiene una incidencia determinante en su configuración identitaria. La apuesta es por una experiencia cultural no lejana, más bien cercana, donde el pasado se siente y se piense en su real significación. ¿Cómo es el pasado para eso? Una fuente infinita de sentidos que enriquecen nuestra presencia en un mundo donde se cree que la identidad se edifica a partir de consumismos efímeros y superficiales. Entender la obra yersoniana como una poética de la resistencia es clave aquí si tomamos en cuenta que la posesión y el posicionamiento espiritual es uno de sus mensajes más relevantes. Eyerson buscaba aprender, como él mismo lo refiere, lo cito, la máxima realidad de la materia con la cual el paisaje está hecho y por lo tanto la materia asumía el primer plano y era por sí misma paisaje, cierro cita. Desde esta perspectiva, la materia empleada no es más un elemento mediador de una realidad. Ella, en sus infinitas texturas y combinaciones, es la realidad misma. Una realidad cuya auténtica presentificación no traslada al espectador a ninguna parte, construye con él más bien un momento de convivencia, un momento identitario fundacional. Siguiente, por favor. Bueno, estas imágenes usted ya las conoce.
Quinta de la Fuerza del Perú, ¿cierto? Ha sido muy bien explicado el rebase en su conferencia magistral. Sigue, por favor. Esta es de la serie Camisas, ¿no? Luego de la utilización de arena, huesos y otros materiales, se puede apreciar en series como Camisas la manipulación de algunas prendas de vestir que una década después se convertirán en nudos, dando el origen a la serie Equipos. La siguiente, por favor. Ya pertenece a Equipos, ¿no? Vemos cómo va evolucionando el tratamiento del material en su obra, ¿no? Desde ese tratamiento de la arena, de elementos orgánicos, cómo va evolucionando un lenguaje clásico tan heterogéneo, tan diverso, a partir de prendas, y cómo también surge ese tratamiento, este signo, esta materialidad tan simbólica como es el nudo, ¿no? Y pertenece, por ejemplo, están viendo a la serie Tipus, ¿no? Título altamente sugerente. En esta última serie podemos apreciar cómo las tensiones, flexiones y pliegues de las telas parten uno de los lados del soporte y se dirigen a un punto del cuadro, contraviniendo la superficie plana y logrando un efecto plástico, reflejando de esta manera un complejo nodal que encierra a su vez un complejo cultural heterogéneo. Estas ideas ya han sido explicadas con solvencia por investigadores como Emilio Tarazona y Luis Rebasa en sus diversas y minuciosas investigaciones. Con sus quipus, Eyerson pretende desarrollar lo que él denominaría en un momento, en uno de sus ensayos, un lenguaje personal con carácter planetario. Los nudos encierran, a decir de él, una energía pura y logra con ellos, lo vuelvo a citar, a eso, las máximas posibilidades de escritura, dice él. Trabajar con el nudo, tentando una significación trascendente al atar y al desatar, implica desplegar una acción con la que se puede experimentar, nos dice Eyerson, cito, los fenómenos más vastos de la gestación y de la muerte, cierro cita. Entonces, el artista nuda y dicha operación adopta un carácter desestabilizador, crítico, en otras palabras, problematizador, respecto a la concepción y la realización tradicionales del cuadro. Su resultado, el nudo, y su desarrollo, los pliegues, le dan corporalidad, una mayor dimensión, es decir, plasticidad, en una dinámica de develamiento de los sentidos que surge del contacto entre el bastidor, la tela y el color. Todas estas ideas que apenas he esbozado y que, como dije, ya cuentan con una mayor profundización cada vez mayor, gracias a los investigadores mencionados y a otros más, son útiles para destacar las relaciones de tensión entre las telas anudadas y compararlas, y aquí va lo que me interesa, ¿no?, con las tensiones de sentido presentes en la poesía escrita de Eyerson. Más o menos lo que busco establecer es una relación, un diálogo entre lo que se ha dicho, lo que se ha investigado en torno a lo que ocurre en la plástica de Eyerson, esas indagaciones, esos acercamientos, cómo esas intuiciones, esos aciertos pueden ser también útiles, funcionales, para analizar su trabajo escrito, analizar lo que en un momento voy a denominar un anudamiento verbal, ¿no? Esos procesos de significación, cómo pueden estar dialogando, ¿no? Todas esas ideas, eso lo comenté, lo explico como sigue. El anudamiento de estos quipus es semejante, creo yo, al acto de construir poesía con las palabras, y que a partir de ahora llamaré anudamiento verbal. Dicha semejanza consiste en que ambos actos son actos de evocación y de reconstrucción de sentidos, como un retorno a las primeras capas de significación del lenguaje. De modo que, si el anudamiento plástico, que evidencia una visión dinámica de la materialidad que le da vida, es capaz de conectarnos con un lenguaje artístico milenario que si apenas estamos comenzando a conocer, el anudamiento verbal tiene como una de sus mayores conquistas el haber aligerado, oxigenado, descargado la escritura para hallar nuevas formas de significación. Por otro lado, la semejanza en cuestión me permite vincular la tensión entre las formas y los soportes de cada anudamiento. Así, la relación tela anudada, superficie de lienzo en la plástica, revela una tensión que tiene mucho en común con la relación palabra-hoja en blanco, elementos propios de la escritura. Para reconocer mejor los puntos de contacto entre las modalidades del anudamiento eyesoniano que acabo de mencionar, me detendré brevemente en las implicancias que trae consigo asociar las nociones, por ejemplo, de texto y tejido. En la visión poética de Eyerson, ambas nociones se anudan para dar cuenta de una sola y rica materialización de sentidos.
La ficción de ella sobre los tejidos precolombinos fue un hecho significativo porque descubrió en estos un acto, una operación nodal que unía imágenes del mundo, de la misma forma que el texto poético anuda sentidos con hilos verbales. El presente semisimbolismo puede ayudar a esquematizar el paralelismo entre el acto de anudar y el acto de escribir. La siguiente, por favor. El tejedor artista precolombino es a la ordenación del cosmos, del mismo modo que el poeta artista contemporáneo es a la construcción de un discurso visión de mundo. ¿Qué se puede entender como un discurso visión de mundo? Entiendo por discurso visión de mundo aquel que se erige como una realización en la que es posible atisbar un flujo de correspondencias temporales y espaciales y en donde se asignan su participación una multiplicidad de lenguajes. Es una realización cuyo arte es la puerta de todas las demás, produciendo una significación infinita regulada por una estética de la simultaneidad. En sus reflexiones sobre los encajes o tejidos de la cultura chancay, con los que tuvo un contacto desde muy joven, Ellerson realiza una interesante comparación entre la técnica reticular y el acto de poetizar. Estos encajes, nos dice, se organizan de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Esta es una reflexión, aparte de muy bella, muy lúcida, tiene mucho por ser analizada. No es una reflexión de eso en torno a la técnica reticular de esta técnica empleada por la cultura chancay, ¿no? Dice lo siguiente: estos encajes, ¿no? Los encajes de la cultura chancay se organizan en delicadas arquitecturas de hilos cruzados, anillados, entrelazados, tejidos, calados o tupidos como mallas metálicas, leves y transparentes como alas de mariposas o libélulas, como telas de arañas humanas, resistentes a los hilos y a la inteligencia, como insondables galaxias interiores u organizaciones celulares, como misteriosas metáforas visuales o estructuras de cristales desconocidos. Todas las técnicas y combinaciones posibles fueron puestas al servicio de un arte sutil como pocos, cuya variedad y elocuencia convierten a estas obras en un verdadero lenguaje. Más aún, en un vasto poema visual que asume todo el arte de la textilería antigua, así como un breve y luminoso poema verbal puede resumir páginas y páginas de cuantioso texto en prosa. Un largo tiempo de texto tejido a través de los siglos aparece aquí acumulado, convertido en encaje tal como el lenguaje verbal se acumula, convertido en encaje. La transparencia del lenguaje mítico en un pueblo que no conocía la escritura se vale de un léxico visual que funciona claramente como escritura. Lo que me interesa rescatar de este fragmento es la proximidad entre los términos arquitectura, malla, galaxia, organización, estructura, lenguaje, texto, tejido, mito y escritura. Todos estos conceptos los convierten en componentes, son componentes sémicos de una realización que, por ser de mayor condensación, se erige en vital y global, la poesía. Una condensación de esta naturaleza hace posible la analogía entre texto y tejido, como bien apunta Javier Solobure, del que habló Pablo en un momento, en su ensayo titulado Textos precolombinos. La siguiente. Esto es lo que nos dice Javier Solobure. Tal y como el Intihuatana fue el lugar donde se amarra el sol, es decir, un observatorio astronómico, los tejidos precolombinos en sus unidos, entrelazados hilos amarran las más variadas configuraciones de la realidad natural y humana del antiguo habitante en imágenes que van de una especie de realismo hasta la más rigurosa abstracción, pasando por las sugestivas estilizaciones. Vistos desde esta perspectiva, los tejidos son textos que contienen con toda seguridad mensajes del pasado de esos pueblos y sus culturas. Son, pues, como acertadamente se les ha llamado, documentos tejidos, nos dice Solobure. Sobre la base de estas consideraciones, quiero defender la idea de que la trascendencia del legado precolombino en la poesía escrita de Ellerson no solo pasa por considerarla una mera práctica nodal que entrelaza o hilvana sentidos con las palabras, es decir, no solo se trata de reconocer una operación nodal, puesto que detrás de esta práctica se encuentran las intenciones de superar una sola forma occidental de concebir la escritura y de configurar un lenguaje primigenio, mágico y visual, semejante al lenguaje textil de las antiguas culturas del Perú. De esta manera, más importante que la operación nodal es la visión que sustenta dicha operación.
En un ensayo titulado Escultura precolombina de cuarzo, leemos esta importante reflexión. Siguiente, por favor. La necesidad de aprender el mundo a través de las palabras nos vuelve neuróticos, de la misma manera que el chamán y el poeta. Somos los hijos de nosotros mismos y nuestros hijos son los hijos de una interminable cadena de aprendices que nunca sabrán realmente lo que es el mundo porque solo pueden nombrarlo, pero la necesidad de percibirlo directamente a través de la magia no nos abandonará nunca. La restitución chamanística del sujeto creador funciona perfectamente como un modelo cultural para los artistas peruanos y latinoamericanos contemporáneos. Al ser modélica, esta imagen asume un doble desafío humanista. Por un lado, transmitir espiritualidad a sociedades ciegas y cínicamente materialistas, como la de hoy, y por otro, convertirse, como afirma Luis Rebasa, cito, en el vínculo reparador de los tejidos del universo, cierro cita. Es decir, en una de las gestoras de la renovación de lo comunitario, del engarce universal en lo espiritual, requisito imprescindible para recuperar el sentido del humano que la gesta civilizadora paradójicamente ha diluido. Por todos los motivos expuestos, la poética yesoniana es impensable sin la construcción de una identidad que involucró creatividad y reflexión en torno a las culturas precolombinas. Me voy a quedar aquí por una cuestión de tiempo. En realidad he leído la mitad de lo que había preparado y no he pasado ejemplificaciones, que es lo que demuestra lo que uno quiere decir, pero vamos, simplemente es un momento de compartir algunas ideas. Lo dejo todo. Gracias.